Tema de vigilancia epidemiológica para silicosis. Este trabajo fue realizado por Diana Torres, Laura Rondón, Mariluz Molina, Claudia Carvajal y quienes habla, Mabel Velasco. Las silicias cristalinas, bien sabido, es un riesgo para los trabajadores en las áreas de trabajo. Si bien las empresas y las administradoras de riesgos profesionales han hecho actividades con las cuales se pretende evitar la exposición a este elemento, las enfermedades se han seguido presentando y continúa siendo una enfermedad muy común dentro de la población trabajadora. Importante de trabajadores en Colombia se exponen a la silicia cristalina. Si bien sabemos que es una enfermedad que se adquiere y no es curable, se deben adoptar medidas preventivas con el fin de minimizar la exposición. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad es de un alto riesgo y es una enfermedad que no es curable, pero es prevenible. Importancia de la vigilancia. En el ámbito internacional, en Estados Unidos desde 1990 a 1999 se registraron 30.000 muertes asociadas a la exposición de polvo de silicio. Básicamente estuvo ajustada por la edad en la que fue realizada esta, basándose en la exposición directa a este polvo de silicio. En el ámbito nacional, entre 1932 y 1954 se emanaron 8 textos médicos entre investigaciones y tesis en los cuales ahondaban sobre los síntomas y la relación que existe entre la exposición ocupacional hacia este material y las enfermedades respiratorias adquiridas por los trabajadores, y empezaron a hacer las gestiones para incluirla como una enfermedad profesional. Con el decreto 1832 de 1994, tanto la silicosis como la asbestosis y la neumoconiosis fueron ya incluidas como enfermedades profesionales, dando como resultado que es la directa exposición del trabajador con el elemento y el cual se generaba una enfermedad profesional directa. Bueno, continuando con este trabajo, el objetivo general es disminuir o eliminar la exposición al factor de riesgo sílice como estrategia clave para evitar la aparición de la enfermedad de origen profesional en los trabajadores expuestos. Los objetivos específicos. Nuestros objetivos específicos comprenden sensibilizar sobre la aplicación de tecnología apropiada orientada a evitar o minimizar al máximo la exposición al sílice. Otro objetivo es identificar la presencia del factor de riesgo sílice en los puestos de trabajo. Otro objetivo es proponer medidas de evaluación y control de sílice y los factores de riesgo ambientales. También proponer métodos de ingeniería para el control del polvo sílice. Implementar herramientas de promoción de salud y prevención de la silicosis que incluyan actividades educativas. También propiciar la participación de la población trabajadora en la implementación de seguridad. Silicosis. ¿Qué es la silicosis? La silicosis es una enfermedad aguda, la cual se da por la inhalación de un polvo sílice, el cual ingresa a través de las vías respiratorias superiores, la tráquea, los bronquios y finalmente los bronquiolos, donde se encuentran los alveolos. Son unas pequeñas partículas menores de 10 milímetros de diámetro, las cuales se depositan en los bronquiolos terminales y en los alveolos. De ahí empieza a generar en el trabajador desde el tiempo de exposición a que ha estado sometido, se empieza su enfermedad. ¿Cuáles trabajadores pueden estar sufriendo de silicosis o pueden padecer o pueden estar expuestos? Los que son mineros, los que hacen fabricación de cemento y los que también fabrican vidrios. Los efectos que puede producir esta enfermedad. Los efectos sobre la salud asociados con este polvo sílice cristalina están relacionados con la capacidad fibrogénica de la sílice inhalada, que puede llevar a la ocurrencia de enfermedad pulmonar ocupacional. ¿Cuáles pueden ser estas enfermedades? Pueden ser neumoconiosis, cáncer de pulmón y tuberculosis pulmonar. Neumoconiosis.
El término neumoconiosis literalmente significa polvo en los pulmones. Está definido por la Organización Internacional del Trabajo como la acumulación de polvo en los pulmones y reacción del tejido a su presencia. La inhalación de este polvo sílice por un largo periodo de tiempo y en concentraciones suficientes puede desencadenar en la formación de lesiones fibróticas que forman nódulos fibróticos específicos en la persona, en el trabajador. Bueno, hablemos de los síntomas de la silicosis. La silicosis tiene varios estadios. Hay unos que sí se pronuncian y en otros no, que van desde el que no tiene manifestación de ningún síntoma, como puede tener síntomas generales que son síntomas respiratorios agudos, dificultad para respirar, fatiga, tos seca, dificultad para respirar, pérdida de apetito y la muerte. Bueno, podemos encontrar en la silicosis como tres clases, podemos decir, de silicosis, que podemos encontrar la crónica, la acelerada y la aguda. ¿Qué es la crónica? Es la forma más común de silicosis. Los cambios fibróticos en el pulmón ocurren después de 10 a 30 años de la inhalación de concentraciones elevadas de polvo de sílice. Puede continuar produciendo cambios fibróticos en el pulmón aún después de que ya no estuviera expuesta la persona. La silicosis acelerada resulta de la inhalación de concentraciones muy altas de polvo de sílice durante periodos relativamente cortos de 5 a 10 años. Y la silicosis aguda resulta de la inhalación de grandes concentraciones de sílice cristalina en un periodo corto de tiempo de 7 meses a 5 años. Yo les voy a hablar hoy sobre las fuentes de los datos de sílice. La identificación del factor de riesgo de sílice en el lugar de trabajo, que esto permitirá definir cuáles son las personas expuestas, de manera que se pueda realizar una evaluación de la exposición ocupacional al riesgo. La evaluación deberá realizarse siempre con la participación de quienes conozcan los procesos, como son los trabajadores, supervisores, jefes de área, comité paritario y las personas que trabajan allí en este lugar. También voy a hablar sobre la matriz de identificación y valoración de riesgos. Como pueden ver, aquí hay un ejemplo. Esta información la podemos recoger de la matriz, sería la presencia del factor de riesgo de sílice en el lugar de trabajo, también el área de sección y oficio, las fuentes generadoras, el estimativo del nivel de exposición, el número de trabajadores expuestos y el tiempo de exposición, el control existente en la fuente, medio o personas, las consecuencias para la salud de las personas, la productividad y los bienes de la materia de la empresa. El inventario de riesgo específico para polvo de sílice con base a la matriz de riesgos y con el fin de facilitar la identificación rápida del comportamiento de las áreas específicas donde se evidencia la presencia del polvo de sílice y también la valoración del riesgo. Se recomienda evaluar o elaborar un inventario específico. La periodicidad de los reportes. El periodo de reporte depende de los resultados de las acciones implementadas, como las mediciones ambientales cada 6 meses, los exámenes que se le realiza a los trabajadores anual, como un rayo X pulmonar, si presenta algunos síntomas cada 6 meses según lo prescriba el doctor, los cambios de los elementos de protección personal según su desgaste, inspeccionar los elementos de protección personal con un fin de garantizar el buen uso de él mismo, la recolección y procedimiento de los datos, los exámenes de salud iniciales, como la historia clínica laboral, la espirometría, la exploración física, rayo X de tórax, electrocardiogramas. Todo esto se archiva con un fin de confidencialidad. Exámenes de salud periódico. La periodicidad entre 1 y 3 años y la función de factores individuales y el tiempo de exposición. Si se sospecha sobreexposición, como por ejemplo aglomerados de cuarzo,
La periodicidad es de ser anual desde el inicio de su actividad. También será anual en los trabajadores diagnosticados con neumoconiosis, siempre la clínica y el médico de servicio lo considere conveniente. Criterio de no actitud. Enfermedades respiratorias que puedan aumentar el riesgo de la neumoconiosis y limitación de la función pulmonar. Enfermedades que produzcan insuficiencias respiratorias como la neumoconiosis previa. Cardiopatías con alteración de grado 2 o similar. Conducta a seguir frente a la alteración detectada. Las alteraciones radiológicas constituyen las primeras manifestaciones de la neumoconiosis. En caso de sospecha o patrón radiológico o algunas alteraciones, el trabajador debe ser separado de su puesto de trabajo. Si se confirma la neumoconiosis, debe aplicarse la normatividad vigente en materia de incapacidad. Orientación en la acción y el uso de los resultados. El monitoreo biológico. La vigilancia médica es una práctica aceptada dentro de los programas de vigilancia y control para la silicosis. Debe siempre tenerse en cuenta que la vigilancia médica no sustituye un buen control del factor de riesgo en la fuente o en el medio. El controlar la exposición es la única estrategia de prevención primaria efectiva. Los componentes del programa médico incluyen las siguientes actividades, las cuales se recomienda como examen de base, después del cual deben de repetirse en el tiempo de acuerdo con los niveles de exposición a polvo de sílice. De preempleo y periódico. El examen debe incluir historial ocupacional y evaluación respiratoria para establecer un diagnóstico de base del trabajador. Debe prestarse especial atención a la presencia de síntomas respiratorios. Cuestionario de síntomas respiratorios. Este examen servirá como de base de comparación de los posteriores exámenes de seguimiento que se realice al trabajador. Cuestionario de síntomas respiratorios. El cuestionario de síntomas respiratorios, el cual debe ser aplicado durante el examen de preempleo y en los exámenes subsiguientes como herramienta de identificación oportuna de síntomas que podrían estar relacionados con la exposición a sílice, con el fin de implementar tempranamente medidas preventivas. La validez de la información del cuestionario estará determinada por la experticia del evaluador, por las características de los trabajadores evaluados y por las múltiples condiciones externas que pudieran afectar la aplicación del cuestionario. Radiografía de tórax con lectura aplicando la técnica OIT. La lectura de los RX debe ser realizada de acuerdo con las recomendaciones de la OIT. Debe garantizarse la certificación de los lectores. El propósito del sistema de clasificación para la neumoconiosis de la OIT es en estandarizar la lectura y el reporte de las manifestaciones radiólogas de la inhalación del polvo de manera que puedan realizarse comparaciones internacionales. Prueba de función pulmonar o espirometría. Prueba de función pulmonar o espirometría que incluya la medición de la capacidad vital forzada y el volumen respiratorio forzado en un segundo. Las pruebas de función pulmonar tienen validez siempre y cuando se realicen dentro de las más estrictas normas de calidad recomendadas por la Sociedad Americana del Tórax. Cabe anotar que las pruebas de función pulmonar son de utilidad en la evaluación de discapacidad después de que la silicosis ha sido diagnosticada. No debe ser utilizada como pruebas diagnosticadas para la silicosis. En caso de aparecer alteraciones en las pruebas de función pulmonar con radiografías del tórax normales, debe realizarse seguimiento al trabajador. Examen de retiro. Examen de retiro en el cual debe iniciar RX del tórax en caso de que no se haya realizado en los últimos 12 meses. Tratamiento. Los individuos que desarrollan silicosis deben tener la opción de ser transferidos a áreas libres de sílice. Debe recomendarse de una manera consistente el hábito de dejar de fumar. Se recomienda realizar una evaluación para descartar la presencia de tuberculosis, ya que es frecuente en la presencia de esta enfermedad en individuos que desarrollan la silicosis. Los individuos sintomáticos deben recibir el mismo cuidado que se le otorga a los pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Gracias.